Jimena, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, las últimas novedades, han sido importantes porque finalmente hubo dictamen y habrá sesión para tratar el acuerdo en el Congreso. Hablaban de diferencias importantes de parte de la oposición y a partir de las noticias en las últimas horas finalmente hubo consenso, accedieron a los... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que realmente pasó para que finalmente se diera la situación de que se pueda avanzar, al menos en llevar esto a votación? Bueno, a ver, para resumir un poco el proceso, sobre todo el de esta última semana, que hemos trabajado desde el lunes y hoy ya hemos llegado a sesión especial a partir de las 14 horas. Sí. El lunes se presentó el ministro de Economía. Ya el viernes anterior habían ingresado el proyecto de acuerdo con el fondo, que era no tan solo la aprobación de la refinanciación del préstamo, el crédito tomado en 2018, sino que también en la carta de entendimiento había una ampliación de ese monto con nueva deuda, y esto es importante aclararlo. Sí. No solo ya la refinanciación para pagar el crédito tomado en 2018, sino que este gobierno estaba tomando nueva deuda para cubrir el déficit primario. Eso estaba en una carta de intención que surgía de las publicaciones del Fondo Monetario, no estaba incluido en la documentación que el gobierno, el Poder Ejecutivo, enviaba al Congreso. Y en lo que el gobierno enviaba al Congreso no solo estaba esa autorización para refinanciar deudas, sino que había memorándum técnicos y económicos financieros donde planteaban cuál era el programa que el gobierno iba a llevar a cabo para cumplir esas metas del acuerdo con el fondo. Y ese programa también, en el articulado del proyecto, estaba sometido a la aprobación de todo el Congreso. Lo que planteamos desde Juntos por el Cambio es que, si bien la ley de sostenibilidad de la deuda, que fue una ley que se votó en 2021, y fue una ley que exige, que antes en 2018 no estaba, por eso la diferencia de que ahora pase por el Congreso y antes no. Antes la ley de administración financiera permitía que el Poder Ejecutivo suscribiera estos empréstitos. Con la modificación de esta ley tiene que sí o sí pasar por el Congreso, por eso efectivamente está en este tratamiento. Bueno, lo que se sometía a esa votación del Congreso eran las dos cosas, no tan solo el acuerdo para la suscripción del convenio de refinanciación, sino también el programa con el que el gobierno cumpliría, y lo digo entre comillas, con esas metas fiscales y con esos pagos. Lo que sostuvimos desde Juntos por el Cambio es que ese programa es el programa que les venimos reclamando desde que inició este gobierno en 2019, y efectivamente no lo tienen, que prometieron enviarlo con este plan plurianual, que prometieron concretarlo con el proyecto de presupuesto, pero es el plan económico y de gobierno del que carece este gobierno. Y específicamente cuando se sienta el ministro de Economía, y para poder entender cómo efectivamente en esos memorándums que explican el cómo van a cumplir estas metas, le hacemos preguntas porque hay números que no cierran, hay conceptos que no cierran. Bueno, las respuestas del ministro durante toda una extensa jornada fueron muy vagas, no hubo ninguna precisión y los números siguieron sin cerrar. Razón por la cual Juntos por el Cambio dijo: bueno, nosotros habilitamos lo que la ley nos exige porque somos responsables y no queremos que la Argentina haga el default. Lo que no quiere significar es que vayamos a aprobar un programa de gobierno que, primero, es responsabilidad del que gobierna, que es el Frente de Todos, y segundo, así quisiéramos acompañarlos, no podemos porque no cierran los números que ustedes nos traen. Entonces, de buena fe no podemos pretender acompañar algo que nosotros sabemos que está destinado al fracaso porque hay inconsistencias. En eso giró la negociación, poder separar la autorización para el refinanciamiento y la toma de nueva deuda, insisto, con el programa de gobierno, que es una atribución y facultad al Poder Ejecutivo, que es el determinar el cómo van a cumplir esas metas y si se van a cumplir o no. Claro, la pregunta es esa, ¿no? Porque ustedes lo que están cuestionando es el método, si lo queremos traducir de alguna manera, ¿cómo sería ese plan? Desde muchos sectores se habla de que el plan es incumplible. Ahora bien, si es así, ¿por qué el fondo
avanza en el acuerdo. A uno le cuesta pensar que si uno no va a pagar, la otra parte, que es la que te va a refinanciar una deuda, te va a dar dinero, y si no vas a cumplir, no te lo da. ¿Por qué hablan ustedes justamente de esos números que son incumplibles y también lo critican analistas, no? A ver, te voy a dar un ejemplo concreto para que todos podamos compartir con datos objetivos por qué es incumplible este acuerdo, memorándum con esos métodos, como decimos, que pretende aplicar el gobierno nacional. A ver, sabemos que uno de los principales gastos de el Estado Nacional son los subsidios económicos. Sí. Dentro de esos subsidios económicos, la mayor porción se las llevan los subsidios energéticos. Esos subsidios energéticos no van a las provincias del interior. En la provincia de Mendoza nosotros tenemos tarifa plena, sí, porque se han hecho las actualizaciones sucesivamente para que las distribuidoras cumplan con sus obligaciones también y no acumulemos un atraso tarifario que después significa una bola de nieve imparable también, y mayor inflación, porque quiere decir que el Estado provincial también está poniendo plata para sostener esas tarifas. Eso no ocurre en el ámbito nacional, y lo crítico es que la mayoría de los usuarios, todo el conglomerado urbano de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que se llama el AMBA, depende en jurisdicción del gobierno nacional. Es decir, esa gran masa de subsidios energéticos está focalizada en los subsidios del AMBA, y esos subsidios del AMBA el año pasado, esos subsidios energéticos nacionales el año pasado llegaron a los 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares equivalen a 3 puntos del PBI, y 3 puntos del PBI es el déficit primario el déficit fiscal primario de la Argentina. Es decir, podríamos decir que sin esos subsidios económicos no habría déficit, y por lo tanto no estaríamos hablando de tomar nueva deuda para financiar el déficit, y podríamos haber hecho frente a los pagos a los vencimientos. Y podríamos, más que nada, empezar a sanear y corregir las patologías de la economía argentina. Pero nadie puede creer que en una Argentina con un 50% de pobreza se puedan quitar los subsidios de un día para el otro. Es decir, hay que focalizar los subsidios en los sectores efectivamente vulnerables que lo necesitan. Pero lo que ellos plantean para redireccionar estos subsidios es hablando mal y pronto, es una solución que no tapa una muela. Porque pretenden que esta segmentación se direccione, se focalice en un decil de la población. Y lo dicen así, un decil de la población. Si tu competencia es sobre el AMBA, el decil de la población no es de toda la población argentina, es solo el 4%, porque es donde se concentra el 40% de la población argentina, el AMBA. Ese 4%, aún pagando tarifa plena, que va a significar aumentos de encima del 200%, y por lo tanto seguramente la Corte va a decir, señores, en CEPI les dije que los aumentos tenían que ser progresivos y razonables, se van a pagar esos aumentos. Bueno, esos aumentos van a significar como mucho un ahorro de 500 millones de dólares, cuando decíamos recién que los subsidios eléctricos específicamente llegaron en 2021 a 7.200 millones de dólares. Ahí esto que yo te digo no tapa una muela. ¿Quiénes más van a soportar estos redireccionamientos de subsidios que pretenden hacer para ahorrar 0.6 puntos del PBI? Bueno, el sector productivo, las industrias, las pymes, los comercios, que van a pasar a pagar una actualización de por lo menos el 80%. Esto sumado a que por el contexto internacional y por la dependencia que tenemos de las importaciones, probablemente hayan restricciones a la industria. Esto va a significar necesariamente un encarecimiento de los costos. El encarecimiento de los costos sabemos que significa encarecimiento de los precios, y hay dos opciones. O topean esos precios con precios cuidados o precios máximos, como ellos les llaman, que insisten en el programa con estos programas que no han funcionado. Y por lo tanto, estos aumentos de los costos se los tienen que absorber, no hablemos de grandes industriales, el del supermercadito, por lo tanto probablemente se funda, o lo traslada a los precios sin estos topes, y esos precios generan mayor inflación, y seguimos con este círculo vicioso imparable. Entonces eso es lo que nosotros dijimos, no tan solo no dar los resultados que ustedes dicen, no cierran los números, no llegan a ese ahorro que ustedes dicen, sino que los efectos van a ser negativos. Tienen que hacer un estudio real, porque la segmentación ya existe, la identificación de la vulnerabilidad de los usuarios ya existe, por tarifa social, que sí es un programa que hay que corregir, hay que profundizar, pero no sobreponerlo con otros programas que vienen a poner parches
sin dar una solución. Estos fueron unos de nuestros argumentos Ujú. para decir que estaban errando el camino una vez más y que no iban a alcanzar las metas que se estaban proponiendo. ¿Cuál va a ser seguramente la solución? Esto que me preguntabas, ¿por qué el fondo Sí, acepta? El fondo acepta porque al fondo, como organismo multilateral de crédito, tampoco le conviene que la Argentina entre en default. claro. Le conviene que esto pase un tiempo, y es lo que se está proponiendo este gobierno, patear el problema para más adelante, y que si el próximo gobierno sí tiene un programa económico, pueda ir haciendo los pagos, cumpliendo con estos pagos. Ujú. Lamentablemente en el medio, quienes sufren, quienes van a quedar con las consecuencias, si entráramos en default, sin duda todos los argentinos. Sin entrar en default y con estas medidas, también todos los argentinos con una inflación mayor, que va a significar seguramente el ajuste, no por este lado que te decía de los subsidios económicos, porque evidentemente no cerran los números y no va a ser así, sino por el lado de seguir ajustando los haberes jubilatorios y los salarios, porque es lo que hacen hace 2 años, cambiaron Ujú. la fórmula de movilidad jubilatoria y no contienen la inflación. Eso significa licuar los haberes, menor capacidad adquisitiva, por más que la inflación infle los números de lo que cobra ese jubilado, de lo que cobra ese asalariado, cada vez tiene menos capacidad adquisitiva para poder cubrir sus necesidades. Jimena, 2 preguntas en una. La primera, ¿cómo va a votar Juntos por el Cambio? Porque en un momento Cornejo había dicho que no tenían previsto votar diferenciados. Y digo esto ¿por qué? Porque Gerardo Morales, que es el presidente del radicalismo, en las últimas horas agradeció la predisposición, pero justamente voy a repasar algo porque el reconocimiento iba para el radicalismo, para la coalición cívica y para el peronismo republicano. No hizo referencia al PRO, que es parte también de Juntos. Y la otra tiene que ver cómo entendés vos, desde tu lugar, que va a votar el propio oficialismo, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen posturas divididas frente al acuerdo. Bueno, ayer a última hora, cuando se terminó de consensuar este texto y esta decisión, como hablábamos al principio, de separar el programa económico del gobierno de la autorización para el endeudamiento, salió un comunicado de la mesa de Juntos por el Cambio Nacional, donde están representadas todas las fuerzas políticas y partidos políticos que la integran, y se afirmaron 2 cosas principalmente: que íbamos a votar unificado, y así va a ser, y por otro lado, que el criterio para la unificación del voto y para lograr esta negociación, que realmente fue un logro de Juntos por el Cambio, poder lograr un texto que permitiera una aprobación, porque si no, probablemente lo hubiese aprobado el oficialismo, con mucho menos votos de los de su bloque concreto, porque ellos iban a votar partido, la Cámpora no apoya, tienen una interna importante dentro de su frente con este tema, pero no es lo mismo de cara a la comunidad internacional aprobar un acuerdo de esta envergadura con 80 votos, que eran los únicos que tenían desde el frente de todos, que con 200 votos, es decir, con el apoyo también de la oposición, que significa nada más y nada menos que la oposición es responsable, y si en el 2023 vuelve a ser gobierno, vamos a ser nosotros los que propongamos un plan que efectivamente debe a poder cumplir con estos pagos, pero sobre todo para enderezar la economía de nuestro país. Esto de votar todos juntos llevó su trabajo, había distintas posiciones, distintos criterios, porque por esto que te estaba explicando, o sea, a muchos les genera desconfianza votar a favor. Primero, un proyecto que ingresó, otra de los cambios que se hizo fue sacar la exposición de motivos, los fundamentos del proyecto. Era 5 o 6 páginas de descalificaciones respecto y culpas endilgadas a la gestión de Macri, anterior, la gestión de Cambiemos, que realmente no tan solo eran ofensivas, sino que eran mentirosas, porque no es el primer acuerdo que se firma en la Argentina desde 2018, sino que antes se habían firmado 21 acuerdos más con el Fondo Monetario desde el 56, que el Fondo Monetario está en nuestro país, no lo trajo Macri, y se habían firmado 21 acuerdos, de los cuales el oficialismo desconoce otras fuerzas u otras facciones de su mismo partido, el Partido Justicialista, del peronismo, que no sean ellos mismos los actuales, pero para no ir más lejos, en la era menemista, en los 10 años de gobierno del menemismo, firmaron 5 acuerdos en el fondo.
el primer acuerdo con el Fondo del Peronismo lo firmó Isabel Perón, entonces es muy poco autocrítico el querer endilgar todas las responsabilidades a la refinanciación tomada en 2018, lo que venía, el financiamiento, perdón, tomado en 2018, que lo que venía a hacer era, sí, volver al fondo, pero porque cuando en 2006 Néstor Kirchner se fue del fondo, cambió de tenedor la deuda, no extinguió la deuda, no canceló la deuda, no sacó la deuda de la Argentina, sacó al fondo. Y cambió esa deuda de tasa de 3 puntos por deuda con Venezuela a tasa de 15 puntos. Entonces sí, hubo que tomar un crédito de financiamiento del fondo, pero para cambiar la tasa y poder planificar una economía sostenible. Sin duda. Bueno, Jimena, nosotros te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a seguir lo que sucede a partir de las 14. Va a ser una jornada muy interesante y sobre todo intensa. No deja de ser así, ¿no? Sí, así va a ser. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla la jornada, esperemos que cumpliendo los acuerdos a los que con tanto esfuerzo y predisposición se ha llegado y que podamos dar un poco de tranquilidad y certeza a la población argentina que la necesita básica y elementalmente para seguir en sus actividades y en sus trabajos, que es lo que le da el sustento al sector productivo de la Argentina. Sin duda. Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Jimena Latorre, diputada nacional del radicalismo, por la votación del acuerdo con el fondo. Está claro, lo dijo, van a votar de manera unificada. Es lo que se espera suceda, al menos desde la oposición, durante la jornada de